Tutieu les envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a explorar una historia de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si una mañana tranquila en la vieja casa de bambú Tutu descubre que está embarazada del hijo de Yuri, mientras aún están ocultándose del mundo exterior? ¿Cómo reaccionará Yuri cuando se dé cuenta de que está a punto de ser padre? ¿Y qué acción cruel tomará Lin, llena de celos, cuando descubra este secreto? Estén atentos, no aparten la mirada de la pantalla, porque los próximos giros de la historia los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque los eventos que están por venir serán aún más emocionantes. Lo primero que escuchamos es la voz de Yuri. No es el viento fuera de la casa de bambú. No es el canto de los pájaros en los árboles. Solo está la voz grave vacilante de él atravesando la delgada pared en la fría mañana. A partir de ahora, no harás nada sola. Está bien, te protegeré a ti y al bebé pase lo que pase. Cariño, detrás de la casa medio oculta en los arbustos, Lin se quedó rígida. Sus dedos apretaron con fuerza una rama de bambú. Las astillas se clavaron en su palma, pero casi no lo sintió. La voz de Tutu temblaba. Urri, vas a ser papá. Padre. El bebé. Esas 3 palabras pesaban sobre el pecho de Lin, causándole un dolor punzante. Ella lo había seguido una vez más solo por costumbre y celos, esperando atraparlo llevándole comida o dinero a esa chica. Pero no esperaba esto. Él no solo eligió a Tutu. Había construido un futuro con ella. Ella estaba esperando su hijo. Ese pensamiento fue tan punzante que casi lo podía sentir. En un latido, Lin tambaleó agarrándose a la cerca para mantener el equilibrio. Luego algo dentro de ella se endureció. Si ella está esperando su hijo, susurró en la niebla, entonces me aseguraré de que ese bebé la destruya. Un instante antes de que el odio silencioso se detuviera fuera de la pared, el aire dentro de la casa cambió. Tutu estaba sentada al borde de la cama de madera baja. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío de madera y un test de embarazo barato temblaba en su mano. 2 líneas rosas claras la miraban como el amanecer. Su corazón se apretó en su garganta. «Estoy embarazada», susurró probando esas palabras en su lengua. Con la otra mano tocó su estómago plano. Nada se notaba aún, pero el mundo de repente parecía más pesado y frágil. En cuestión de segundos, la alegría la invadió con tal fuerza que casi la asustó. Vio fugazmente imágenes en su mente. Yuri sosteniendo a un bebé, sus manos ásperas volviéndose suaves, su sonrisa cansada transformándose en algo que nunca había visto, pero que esperaba ver todos los días. Luego el miedo se coló. Ella estaba escondida en una choza de bambú lejos de la ciudad. No tenía familia cerca. No había vecinos que corrieran a ayudar si gritaba. Solo Yuri. Y fuera como un fantasma con dientes afilados, Lin. ¿Qué haría ella si se enterara? Solo pensar en eso la hizo temblar de frío. La puerta crujió. Yuri entró con un casco negro en una mano y una bolsa de plástico humeante en la otra. El olor a sopa y jengibre llenó la pequeña habitación. Su sonrisa apareció automáticamente, luego se desvaneció cuando vio su rostro. «Tú». Dejó la bolsa en la mesa y cruzó la habitación en 2 largos pasos. «Oye, te ves como si fueras a desmayarte. ¿Qué pasa?» Su garganta se apretó. No podía hablar, así que no lo intentó. Le dio el test. Él parpadeó confundido, luego se fijó en las 2 líneas. Por un largo segundo no se movió. Después sus rodillas cedieron y se desplomó frente a ella, mirándola fijamente. ¿Es esto real? Su voz estaba rasposa. «Estás embarazada». Las lágrimas nublaron su vista. Ella asintió. Una pequeña risa se rompió en un sollozo.
No sé qué decirte. Tengo miedo de que te enojes, te preocupes o te pongas furioso. Yuri exhaló con dificultad, tomó su mano, sus cálidas y callosas manos, rodeando sus frías y pequeñas manos. ¡Shh! Este es nuestro hijo. Sus ojos brillaron. Para un hombre que casi nunca llora, esa mirada sola fue suficiente para conmoverla. Él inclinó la cabeza sobre su regazo, una vez sus hombros temblaron, luego se obligó a respirar y mantenerse calmado. Cuando levantó la mirada, su expresión se hizo más firme. «Escucha», dijo. «A partir de hoy no irás a ningún lado sola. No al mercado, no al pozo. Yo iré. Tú te quedas en casa. Descansas, comes bien. Me avisas si sientes algo raro. Yo me encargaré del dinero, la comida y todo lo demás. No dejaré que nadie te haga daño a ti ni al bebé». «No, Lynn. Nadie». Al escuchar su nombre, Tutu se encogió. Ella nunca aceptaría esto. Si supiera que estás embarazada de su hijo, no lo aceptaría. Él la interrumpió. Ella no sabe de este lugar. No sabe del bebé. Yo lo voy a mantener en secreto hasta que sea necesario. Confío completamente en eso. No se dio cuenta de las grietas delgadas entre las cañas de bambú. No pensó en lo claro que sonaba su voz en el amanecer. Afuera, los celos estaban escuchando. Cuando Yuri se fue de nuevo esta vez para comprar vitaminas y comida mejor, el pulso de Lynn ya estaba estabilizado. El golpe caliente de la noticia se fue enfriando, convirtiéndose en algo más frío, lento y peligroso. Ella se apartó de la pared, revisó la imagen en la pantalla de su teléfono, se alisó el cabello. Su sonrisa en el espejo se veía casi suave. Sus pasos resonaron sobre las piedras cuando salió por la puerta principal. Levantó la mano y golpeó 3 veces con firmeza e impaciencia. Dentro, Tutu estaba lavando una taza. Ella tocaba su estómago cada pocos segundos como si revisara si la vida dentro de ella era un sueño. Los golpes la hicieron sobresaltarse. Uri nunca golpeaba así. Su corazón latió con fuerza. Se limpió las manos con el vestido y se dirigió hacia la puerta. Cada paso más pesado que el anterior. Desbloqueó la puerta de madera y la abrió un poco. El rostro de Lynn apareció como un mal recuerdo. El cabello limpio, el labial brillante, los ojos sonrientes pero afilados. «Lynn», susurró Tutu con los dedos apretados en el marco de la puerta. «¿Qué haces aquí? Me da curiosidad», dijo Lynn suavemente. La mujer que desapareció con Uri y no volvió. El pequeño secreto que ambos están guardando en esta choza. «No hay secreto», dijo Tutu rápidamente. «Por favor, vete». «Pero sí lo hay». La mirada de Lynn se detuvo en el estómago de Tutu. Tutu rápidamente levantó las manos para cubrir su barriga. «Lo escuché decir. Protegerte a ti y al bebé». Una frase tan dulce que casi me hizo llorar. El color desapareció del rostro de Tutu. «No hables de eso. No hables así». «¿Por qué no?» Lynn inclinó la cabeza. «Tengo miedo de que digan que la atrapé, que desaparecí con él y ahora de repente estoy embarazada de su hijo». «No atrapé a nadie», susurró Tutu. «Este bebé es un accidente que tú estás aprovechando». Lynn interrumpió su voz de repente vacía. «No finjas que eres inocente. Sabes bien lo que significa un bebé para un hombre como Yuri. Responsabilidad, culpa, una cadena». Un escalofrío recorrió la espalda de Tutu. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que mejor sé hacer», Lynn respondió. «Hablar». Se puso erguida sacudiendo el polvo invisible de sus mangas. «Hay un mercado al pie de la colina siempre lleno de gente por las mañanas. La gente compra verduras, pero lo que realmente llevan a casa son historias. Una chica vive sola en la choza. Sin esposo, de repente está embarazada, no tiene familia. ¿Crees que a la gente no le va a importar?» Las lágrimas brotaron desesperadas y ardientes. «Lynn, te lo ruego. No metas a un niño inocente en esto».
Los ojos de Lynn recorrieron la mano que cubría su abdomen a un plano. En un suspiro, algo parecido a la duda cruzó su rostro. Luego desapareció. El bebé, dijo suavemente, es la única razón por la que sigues en la vida de Yuri. Así que ahí es donde empezaré. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, sus tacones resonando sobre las piedras, su espalda recta, su sombra alargada bajo la luz tenue de la mañana, mientras se dirigía hacia el camino y el bullicio lejano del mercado. Ella aún no sabía las palabras exactas que usaría ni cómo giraría la historia. Solo sabía una cosa con una fría certeza: si Tutu se atrevía a quedarse embarazada del hijo de Yuri Lin, usaría ese embarazo como su primer arma en todos los males que iba a hacer a continuación. El mercado estaba bullicioso cuando Lin llegó. Los puestos abarrotaban el camino, polvorientos, cestas llenas de verduras apiladas, el vapor de las ollas de sopa elevándose al aire. La gente regateaba, reía, intercambiaba historias. En medio de todo ese bullicio, una sola palabra podía convertirse en una tormenta. Lin se detuvo en un puesto de frutas cogiendo una mandarina que no le interesaba. La vendedora, una anciana que siempre lo sabía todo, sonrió. «Buenos días, Lin. Pareces tener algo que decir». Lin suspiró suavemente, vacilante. «En realidad no debería decir nada. Es sobre la chica en la choza de bambú». La mano de la vendedora se detuvo. Las dos vendedoras cercanas se inclinaron hacia ella. La chica callada en la colina. La chica que Yuri solía visitar. Lin bajó la voz lo suficiente para que la oyeran. «Está embarazada». La frase cayó como un plato. «¿De quién es el hijo de Yuri? ¿Él lo ha admitido?» «No lo sé», Lin dijo con los ojos abiertos, fingiendo preocupación. «Él dice que solo siente lástima por ella, que tiene una situación complicada. La ayuda solo por bondad. Pero una chica que vive sola de repente queda embarazada». Negó con la cabeza. «Tengo miedo de que ella esté aprovechándose de un corazón débil». No era lo que Yuri realmente había dicho, pero su voz vacilante, pesada, hacía que la mentira sonara real y grave. «Entonces, el padre del bebé no es él, o está fingiendo no saberlo». Siempre parece callada, pero tal vez... Lin observó cómo se extendían sus palabras. Añadió una dosis de veneno a la historia. «Te lo digo porque me preocupa él», susurró. «Una foto o una historia subida a internet puede arruinar su trabajo, su futuro. Todo está vinculado a esa chica. Basta». Cuando Lin se fue, los rumores ya se habían propagado en varias versiones. Que Tutu estaba embarazada de un bebé cuyo padre nadie sabía, que Yuri estaba siendo arrastrado a la vergüenza, que la choza de bambú escondía la vergüenza, no el amor. La primera fase estaba completa. De vuelta en la choza de bambú, el aire se había vuelto pesado. Tutu estaba sentada en el suelo junto a la cama, sosteniendo una taza de té de jengibre frío. Unas horas antes, ella había susurrado a su vientre y sonreído tímidamente. Ahora cada sonido desde afuera la hacía saltar. Los pasos pasaban por el sendero. Luego voces más altas de lo necesario. «Es este el lugar», Lin dijo, «que ella se esconde aquí». La pobre chica. O ella misma se metió en este lío. Un grupo caminó más despacio de lo normal. «No mires, dicen que el bebé no tiene padre. He oído que Yuri solo la está ayudando». Cada palabra pasaba por la puerta como una cuchillada. Tutu puso las manos sobre su vientre como si quisiera proteger la pequeña vida de esas palabras. Sus ojos ardían. La vergüenza que no merecía sufrir fluía por su piel. «Cálmate», susurró para sí misma. «No puedo estar tensa. El bebé necesita que esté tranquila». Pero su pecho se apretó. Respiraba demasiado rápido. La puerta chirrió. Yuri entró con 2 bolsas y un paquete de vitaminas. «Oye, traje». Se detuvo. Ella estaba sentada en la esquina de la habitación con las rodillas contra el pecho, sus hombros temblando.
La taza de té estaba volcada, el té se había derramado sobre el suelo de madera. Él rápidamente dejó todo y se arrodilló frente a ella. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Te duele? ¿Cómo está el bebé? Ella negó con la cabeza, las lágrimas brotaron. «Lo saben», susurró. «Todos afuera están hablando de mí, de nuestro bebé. Dicen que estoy embarazada de un niño sin padre, que solo me tienes lástima». Los dientes de Yuri se apretaron. «¿Quién lo dijo? No vi sus caras claramente», dijo ella, su voz quebrada. «Pero sé quién empezó todo esto». Tragó saliva como si el solo pronunciar el nombre le causara dolor. Lynn. Algo en su mirada se oscureció. Él inhaló profundamente tratando de mantener la calma. «Mírame». Ella lo miró temerosa y vulnerable. «El bebé tiene un padre, soy yo», dijo suavemente. «Ningún rumor puede cambiar eso. ¿Entiendes?». Ella asintió, pero sus hombros seguían temblando. Él se levantó de golpe agarrando su abrigo. «Quédate dentro, acuéstate, no abras la puerta a nadie. Uri, por favor, no te pelees con ella, solo empeorará las cosas». «No voy allá a pelear», dijo él con la mano ya en el pestillo de la puerta. «Voy allá para que sepa con quién está jugando». La puerta se cerró de golpe detrás de él. El mercado no sabía a dónde mirar cuando Yuri llegó. Caminó directo al centro, cada paso tenso con ira, sus ojos recorriendo los puestos. Las conversaciones se interrumpieron de repente. La gente se apartó como si de repente recordaran que tenían verduras que debían ordenar. Encontró a Lynn con facilidad. Ella estaba bajo un toldo de rayas conversando y riendo como si no pasara nada, como si no hubiera irrumpido en su vida con su lengua afilada. «Lynn». Su voz cortó la multitud. Ella se dio la vuelta sonriendo de manera automática, pero se quedó paralizada al verlo. «Uri, ¿qué pasa? ¿Te ves? «¿Qué dijiste sobre Tutu?», preguntó él. Sin saludo, sin suavidad, solo una pregunta. Las mujeres a su alrededor se quedaron en silencio. «Solo dije la verdad», respondió ella levantando el mentón. «Está embarazada. Vive sola. La gente merece saber quién es el padre del niño». Yuri dijo cada palabra fuerte y clara. «Soy yo». Toda la fila de puestos quedó en silencio. Lynn se puso pálida. «Solo lo dices para protegerla. Todo el mundo lo sabe». «No la estoy protegiendo por lástima», respondió él. «La amo. La elegí. El bebé que lleva es mío. Todos los rumores que has tejido son mentiras que inventaste solo porque yo no te elegí». Los murmullos se extendieron a su alrededor. «Entonces el bebé es suyo. Entonces esa chica no es una desvergonzada». Una mujer mayor frunció el ceño. «Lynn, dijiste que él dijo que el bebé no era suyo». Los labios de Lynn temblaron. Su orgullo la mantenía de pie. «La gente entendió mal lo que dije», dijo. «Yo nunca...». «Has hecho llorar a una mujer embarazada», dijo Yuri suavemente. La suavidad en su voz hizo que todos se estremecieran. «Le llenaste la cabeza de vergüenzas que no merece. Si le pasa algo a ella o a nuestro bebé por el estrés que le causaste, tendrás que responder ante mí». Él mantuvo su mirada unos segundos más, luego dio la vuelta y se fue. La multitud se apartó para darle paso como el agua. Ya nadie se apresuraba a acercarse a Lynn. Las mujeres que antes se inclinaban para escuchar los rumores, ahora se acordaron de que tenían cestas que ordenar. Se dieron vuelta ocupadas con sus manos, evitando su mirada. La atención del mercado que antes le pertenecía ahora se deslizaba fuera de ella como arena. La vergüenza se ahogó en su garganta. «Vas a tener que responder ante mí». Esas palabras resonaron en su cabeza mucho después de que él desapareciera. «Está bien», pensó apretando los puños. «Si él quiere encontrar a un villano, seré la que no podrá enfrentar.
Si las palabras no podían romperlos, usaría algo más afilado que los rumores. Esa noche el pueblo estaba tranquilo. Lynn no. Estaba sentada sola en la esquina de una pequeña cafetería, el teléfono brillando sobre la mesa. En la pantalla había fotos de Yuri en su lugar de trabajo, eventos de caridad, comentarios elogiando su bondad, su potencial y el campo que estaba desarrollando. ¿Él cree que gritar en el mercado la va a proteger?, murmuró moviendo los dedos. Primero un mensaje enviado al jefe de Yuri desde una nueva cuenta anónima. Solo pensé que debería saberlo. Uno de tus empleados está ocultando a una chica embarazada en una choza ilegal en la colina. La gente está hablando de esto. Podría afectar la imagen de la empresa. Luego envió otro mensaje al dueño de la tierra, cuyo nombre había investigado en secreto. ¿Sabías que alguien construyó una choza en tu tierra sin permiso? Hay una chica embarazada viviendo allí con un hombre entrando y saliendo con frecuencia. Los vecinos se sienten incómodos. Si algo malo sucede, podrían culparte. Sin nombres, sin rastros. El tipo de maldad que le gusta no necesita una cara, solo miedo. Sembrado en los lugares adecuados. Apagó el teléfono y se recostó en la silla. Una sonrisa de satisfacción apareció lentamente en su rostro. «Mira cuánto tiempo más va a durar su escondite», susurró. A la mañana siguiente, la niebla alrededor de la choza de bambú era más densa de lo habitual, como si el aire supiera que algo iba a pasar. Uri salió con un cubo de agua, salpicándose agua fría en la cara, escuchando el canto de los pájaros en los árboles y el suave sonido de Tutu moviéndose dentro. Por un breve momento permitió que le creyera que podían proteger ese frágil pedazo de tierra. El sonido de los motores cortó la quietud. 2 motocicletas, un camión viejo. Se puso erguido la toalla goteando agua en sus manos cuando 3 hombres llegaron por el estrecho camino. Uno con el uniforme de funcionario local, un hombre mayor que reconoció como el dueño de la tierra, y otro con una libreta. La expresión del dueño de la tierra estaba tensa, mezclando incomodidad y enojo. Uri lo llamó deteniéndose a unos pasos. «Necesitamos hablar sobre esta choza». Dentro, detrás de la fina pared de bambú, Tutu se quedó rígida. Rápidamente puso las manos sobre su vientre. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No sabía quiénes eran, no sabía qué querían. Solo sabía una cosa con una claridad fría que la sorprendió. Sea lo que sea que Lynn estuviera haciendo a continuación, finalmente había llegado hasta la puerta de su casa. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp lời chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh vẫn vui không? Thì cho nụ cười gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến công việc. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng khán giả không thể nghi ngờ